Bueno, Venezuela ha experimentado cambios significativos en sus indicadores económicos y sociales durante el periodo de 2010 a 2023. Eh, a continuación vamos a escuchar algunos de estos indicadores. Para empezar, número uno, la población. La población de Venezuela ha experimentado fluctuaciones durante este periodo debido a varios factores, incluida la migración y la situación económica y política del país. Según estimaciones, la población de Venezuela era alrededor de 30 millones en 2010 y ha disminuido desde entonces debido a la migración y otras causas, aunque las cifras exactas pueden variar. Número 2. El PIB, Producto Interno Bruto. El PIB de Venezuela ha sido volátil. Durante este periodo, debido a factores como la caída de los precios del petróleo, la hiperinflación, la devaluación de la moneda y la crisis política, a pesar de tener importantes reservas de petróleo, la economía venezolana ha enfrentado graves problemas, con contracciones significativas del PIB en varios años. Número 3. El PIB por cápita e ingreso por cápita. El PIB por cápita e ingreso por cápita ha disminuido drásticamente debido a la crisis económica que ha afectado al país. La hiperinflación y la devaluación de la moneda han reducido el poder adquisitivo de los ciudadanos venezolanos. Número 4. La inflación. Venezuela ha experimentado una hiperinflación sin precedentes durante este periodo. La inflación alcanzó cifras astronómicas, lo que ha llevado a una devaluación masiva de la moneda y una pérdida significativa del poder adquisitivo de la población. Desempleo. El desempleo ha sido otro problema importante en Venezuela. La crisis económica ha llevado a la pérdida de empleos y a la disminución de oportunidades laborales, lo que ha contribuido a la migración de muchos venezolanos en busca de mejores condiciones económicas. Eh, Otra es la tasa de cambio. La tasa de cambio en Venezuela ha sido altamente volátil, con múltiples devaluaciones de la moneda durante ese periodo. El gobierno ha implementado diferentes sistemas eh, cambiarios en un interno de controlar la situación, pero la devaluación continúa afectando negativamente la economía. Otra es la tasa general de recaudo e índice de pobreza. Debido a la crisis económica, el gobierno ha enfrentado dificultades para recaudar ingresos fiscales. El índice de pobreza ha aumentado significativamente con un gran número de personas viviendo en condiciones extremas de pobreza. La octava es reservas internacionales. Las reservas internacionales de Venezuela han disminuido considerablemente durante este periodo. A pesar de ser un país rico en recursos naturales, la caída de los precios de petróleo y la mala gestión económica han contribuido a esta disminución. Bueno, se puede decir que, en resumen, Venezuela ha enfrentado una profunda crisis económica y social durante ese periodo de 2010 a 2023, caracterizada por la hiperinflación, la devaluación de la moneda, el aumento del desempleo y la pobreza, así como la disminución del PIB y las reservas internacionales. Eh, Estos problemas han tenido un impacto significativo en la calidad de la vida de los venezolanos y han generado importantes desafíos políticos y sociales. En esta parte hablaremos de las proyecciones que tiene Venezuela en un futuro. Predicar el futuro de la economía venezolana es un desafío considerable debido a la complejidad de los factores en juego y la incertidumbre que rodea la situación del país. Sin embargo, basado en tendencias actuales y considerando algunos posibles escenarios, se puede tener una visión general de algunas posibles direcciones que podría tomar la economía venezolana en un futuro. Primero, escenario de estancamiento prolongado. Si las condiciones políticas y económicas actuales persisten, es probable que Venezuela continúe experimentando un establecimiento prolongado. Esto podría implicar una persistencia de la hiperinflación, una contracción económica continua y un deterioro adicional de los servicios públicos y la infraestructura. Por segundo, podría haber una posible estabilización con reformas. Existe la posibilidad de que el gobierno venezolano implante reformas económicas significativas que podrían conducir a una estabilización gradual de la economía. Esto podría incluir medidas para abordar la
hiperinflación, reformas estructurales para mejorar la eficiencia del sector público y privado y políticas destinadas a atraer inversión extranjera y diversificar la economía más allá del petróleo. Tercero, escenario de cambio político. Un cambio político significativo en Venezuela podría tener un impacto considerable en la economía del país. Dependiendo de la naturaleza de este cambio, podría haber un aumento de la confianza de los inversores y una posible recuperación económica. Sin embargo, también existe el riesgo de agitación política y social que podría generar más incertidumbre económica en un corto plazo. Por cuarto, tenemos la recuperación con ayuda internacional. En un escenario optimista, Venezuela podría recibir apoyo significativo de la comunidad internacional para abordar la crisis económica y humanitaria. Esto podría incluir asistencia financiera, programas de ayuda humanitaria y apoyo técnico para implementar reformas económicas y políticas. Quinto, la energía. Venezuela se sabe que tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Sin embargo, la producción de petróleo ha disminuido debido a la falta de inversión y a problemas en la industria petrolera del país. Las proyecciones sugieren que la producción del petróleo en Venezuela podría seguir disminuyendo en el futuro, a menos que se realicen inversiones y se implementen reformas al sector. Migración. Venezuela ha experimentado una migración masiva en los últimos años, con millones de venezolanos dejando el país en busca de mejores condiciones de vida. Las proyecciones indican que la migración podría continuar en el futuro si no se resuelven los problemas económicos y sociales en el país. Es importante tener en cuenta que estas son solo algunas de las posibles direcciones que podría tomar la economía venezolana en un futuro y que cualquier pronóstico está sujeto a una gran cantidad de incertidumbres. La situación en Venezuela es compleja y fluida, y cualquier cambio en la economía del país probablemente estará influenciado por una combinación de factores internos y externos, incluidos desarrollos políticos, económicos y sociales, tanto dentro como en el ámbito internacional. En mi grupo escogimos la variable de la inflación, entonces les voy a explicar qué fue lo que pasó en el transcurso de los años del 2010 a 2023 con la inflación en Venezuela. Entonces, en el 2010, aunque la inflación fue del 27.2%, la economía venezolana mostró signos de estabilidad relativa. Los altos precios del petróleo permitieron al gobierno financiar políticas expansivas y programas sociales. Sin embargo, se sembraron las semillas de problemas futuros, como la dependencia excesiva del petróleo y la inflación persistente. En el 2011, la inflación continuó siendo alta en torno al 27.6%, a pesar de los intentos del gobierno por controlarla mediante regulaciones y controles de precios. La expansión monetaria y la falta de inversión en sectores no petroleros contribuyeron a mantener la inflación en niveles elevados. En el 2012, aunque la inflación disminuyó ligeramente al 20.1%, la economía venezolana aún enfrentaba desafíos significativos. La devaluación del bolívar y la escasez de productos básicos generaron incertidumbre económica y social. En el 2013, la inflación se disparó superando el 56%, impulsada por la devaluación del bolívar y la persistente escasez de bienes básicos. Además, la incertidumbre política y la inestabilidad económica contribuyeron al aumento de la inflación. En el 2014, la inflación continuó aumentando, llegando al 68.5%. En medio de una profunda recesión económica, la caída de los precios del petróleo afectó los ingresos del gobierno y exacerbó los desequilibrios fiscales, contribuyendo a la inflación. En el 2015, la inflación se disparó aún más, superando el 180.9%. La escasez generalizada de alimentos, medicinas
y otros productos básicos exacerbó la crisis humanitaria en Venezuela, generando una grave preocupación tanto a nivel nacional como internacional. En el 2016, la inflación alcanzó casi el 274.4%, marcando un punto crítico en la crisis económica venezolana. La hiperinflación comenzó a manifestarse claramente con precios aumentando a tasas exponenciales y la moneda perdiendo rápidamente su valor. En el 2017, la inflación siguió aumentando, alcanzando el 862.6%, lo que llevó a la hiperinflación completa en Venezuela. La crisis política y social se intensificó con protestas generalizadas contra el gobierno y una represión cada vez más violenta. En el 2018, la inflación alcanzó niveles astronómicos, superando el 130.000%. Este fue el año en el que la hiperinflación alcanzó su punto máximo, con la moneda venezolana perdiendo su valor en cuestión de días y semanas. En el 2019, aunque la inflación continuó siendo extremadamente alta, hubo una ligera desaceleración en comparación con el año anterior. Sin embargo, la economía venezolana enfrentaba una contracción significativa del PIB y una escasez generalizada de bienes y servicios. En el 2020, la inflación siguió siendo alta, aunque se registró una desaceleración en comparación con años anteriores. La pandemia del COVID-19 agravó aún más la situación económica venezolana, con una contracción adicional del PIB y una mayor escasez de bienes y servicios. En el 2021, a pesar de la ligera desaceleración de la inflación, la economía venezolana seguía enfrentando desafíos significativos, incluida la falta de acceso a los mercados financieros internacionales y una grave crisis humanitaria. En el 2022, la inflación se mantuvo elevada, aunque hubo señales de estabilización en algunos indicadores económicos. Sin embargo, la economía venezolana seguía enfrentando desafíos importantes, incluida la escasez crónica de alimentos y medicinas. En el 2023, aunque se registró una leve desaceleración en la inflación económica, la economía venezolana continuaba en crisis, con una agitación política y socialmente persistente. La economía seguía enfrentando una profunda contracción y una grave escasez de bienes y servicios básicos. En resumen, la inflación en Venezuela durante este periodo fue un indicador clave de la crisis económica y humanitaria que afectó al país, con niveles extremadamente altos de inflación, incluida la hiperinflación, que exacerbó aún más la difícil situación económica y social de Venezuela.